información que ustedes van a escuchar hoy tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con el cómo hacemos las cosas, con el cómo procesamos los pensamientos, cómo gestionamos nuestras emociones, que las gestionamos bastante mal, y cómo no nos damos cuenta del poder interno que tenemos, cómo no somos conscientes de qué realmente nos estamos nutriendo. Siempre pensamos en el cuerpo físico y nos olvidamos del cuerpo emocional. Y el cuerpo físico y el cuerpo emocional trabajan juntos y están supeditados uno al otro. Cuando yo entablo una conversación, la persona quiere hacer un plan de alimentación y de lo único que piensa es, quiero adelgazar, quiero que tú me planifiques la alimentación para adelgazar. Pero ese adelgazamiento y ese proceso no va a depender solamente de la cantidad de calorías que yo le dé a la persona, que bajo las calorías, equilibro y sé que baja de peso. Eso técnicamente funciona, ya está súper comprobado y todas las nutricionistas que están aquí saben que las dietas funcionan. Pero ¿cuándo funcionan? Cuando las hacemos. ¿Y cuándo es que estamos preparados para hacer un plan de alimentación? Estamos preparados cuando estamos gestionando bien el cuerpo emocional. Porque el cuerpo físico responde perfectamente, pero el cuerpo emocional es el que nos juega las malas pasadas. Cuando una persona está haciendo un plan de alimentación y transgrede el plan, capaz que hasta pensó, no, lo voy a poder hacer, y después no puede. En el momento flaquea, desiste. Ese es el cuerpo emocional, entonces empezamos a tener que ver lo que tiene que ver con el cuerpo emocional. Voy a enganchar algunas informaciones que di la otra vez, pero la charla va a ir por otro lugar. Pero igual, como sé que hay gente que todavía no entiende demasiado el concepto, quiero tratar de redondear. El cuerpo emocional consta de dos tipos de emociones, las negativas y las positivas. Está comprobado que la mayor parte de nosotros tenemos muchas emociones negativas, pero que muchas veces no sabemos que tenemos emociones negativas. En realidad ni siquiera nos cuestionamos que estamos todo el tiempo pensando. Nosotros estamos todo el tiempo pensando, todo el tiempo con el rollo interno. En la programación se habla de rollo interno. Es ese ser que soy yo, pero a la vez no soy yo, que me está diciendo, lindo día, qué día espantoso. Está lindo, pero va a llover. Hoy hay calor, mañana va a estar frío. Y lo que tenemos que hacer es lo contrario. Cada vez que aparece una emoción, a veces mucho más, obviamente, más fuertes que el día, cuando aparece una emoción negativa, yo la tengo que cambiar por una positiva. Y les voy a dar un ejemplo. Tengo que hablar con mi jefe en el trabajo y tengo una gran discusión con él. Eso me genera una emoción. Puede ser rabia, puede ser angustia, puede ser más de una emoción también. Cuando llega el mediodía, voy a pedir comida. ¿Y qué voy a pedir? ¿Voy a hacer el esfuerzo de comer bien o me voy a gratificar porque la pasé tan mal con el jefe que yo me merezco comer algo rico? Y no se me ocurre pedir a saludable, que es rico y aparte tiene calorías controladas. Voy a cualquier lugar donde nadie se fija en la cantidad de calorías o en la calidad del producto y como. Y después de que como, me siento horrible. Porque no solo me peleé con el jefe, sino que elevé las calorías que yo pienso que son las adecuadas. ¿Solucioné algo o empeoré la situación? La empeoré. Me estoy autocastigando. Entonces es más difícil, pero es mejor, y uno se va acostumbrando a gestionar las emociones, cuando me peleo con el jefe se va a ir del cuadro, o yo me voy del cuadro del jefe, me siento, trato de respirar con el abdomen, de bajar, y me acuerdo de la cara de mi hijo. ¿Ustedes piensan que una emoción como la cara de un hijo o de alguien muy querido, porque algunos no tenemos hijos, no es más importante que una pelea con el jefe? Yo les puedo asegurar que bien vívida esa cara, con una buena sonrisa, con colores, y hasta que mi hijo me esté hablando, yo puedo imaginar absolutamente todo. Eso es muchísimo más poderoso que cualquier pelea con cualquier persona. Ahí cambié una emoción negativa por una emoción positiva. Y después al almuerzo descentré la atención y la tensión. Y después no va a haber un problema con la alimentación. Y si lo hay, no va a ser por eso, puede ser por otras cosas. Entonces ese cuerpo emocional
es tan importante poder gestionarlo para poder cumplir con una buena alimentación, que eso es lo que yo encontré que tenía que empezar a tratar. Y realmente funciona. Y realmente hay mucha información, es simplemente buscarla. Pero tengan siempre en cuenta que van a tener que gestionar lo emocional siempre que quieran cumplir con un plan de alimentación. Más allá de que el plan esté controlado, sea planificado y tengan excelentes productos para poder hacerlo. Lo emocional siempre va a estar gestionado por lo físico y lo físico por lo emocional. Somos seres completos, por suerte. También podemos hacer grandes cosas, muy positivas con nuestros pensamientos. Y ahí tenemos a esta señora. Yo cuando vi esa foto de la balanza, pensé en tantos pacientes que se amargan tanto con la balanza. Yo he llegado a decirle a los pacientes, no te peso, porque realmente a mí lo que me interesa es el cambio de vida, no un peso que puede estar supeditado, que es genérico, que puede estar, la mujer puede estar menstruando, puede estar reteniendo líquidos, puede estar estreñida, ¿sí? Varía mucho más siempre la mujer que el hombre en el peso en cuanto a esas condicionantes. Puede haber una retención de líquidos y el peso va a estar diferente. A mí lo que me interesa es si la persona siente que cumplió. Si tú te tuvieras que evaluar del 1 al 10, ¿cuánto te pondrías? ¿Cuál es la nota que te pondrías? Me pondría un 6, me pondría un 7. Eso es lo que a mí me interesa. Me pondría un 10. El compromiso es alto, estoy logrando. Y eso me subo a la balanza y obviamente bajó la balanza. Pero muchas veces esa balanza puede llegar a ser el enemigo, porque aquellas personas que tienen mucho conflicto con su silueta tienen una gran dependencia con la balanza y están en la posición de víctimas. La balanza da mal y yo me siento horrible. Y cuando me peso en casa, me peleo con mi hijo, con mi primo, con todos los que viven conmigo, me enojo con la balanza y en realidad con la única persona que estoy realmente enojada es conmigo. Por eso tenemos que salir de ese papel de víctimas en el que muchos de nosotros estamos en otras situaciones de vida también, ¿sí? Porque el cómo hacemos las cosas es el mismo. ¿Es de éxito o no es de éxito? ¿Es de víctima o no es de víctima? Y el qué hacemos, en este caso, es un plan de alimentación. En otro caso puede ser otras cuestiones de la vida. Y podemos pasar de ser víctimas a ser creadores de nuestra propia realidad. Cuando uno es creador de su realidad, no se queja. Ve el problema y lo resuelve. A veces puede equivocarse, se cae y se levanta. Y se va a levantar todas las veces que necesite levantarse y va a aprender mucho más cuando está debajo, caído, y se levanta, que cuando está arriba y en el éxito. En el éxito no se aprende. Y el éxito solo se consigue cayéndose mucho y levantándose mucho. ¿Sí? Es una cuestión, es la forma en cómo debemos vivir la vida. Y también dentro de esa forma de cómo debemos vivir la vida está la alimentación. Entonces, cuando hago un plan de alimentación y tuve un error, primero me perdono, porque de nada sirve la culpa y el autocuestionamiento total, siempre, continuo, ese rollo interno que nos está dañando, y la única persona que daña es a nosotros mismos. Los demás no se enteran, los demás ven que estamos mal, pero nada más. Entonces, cuando yo paso al papel de creador, porque solo puedo ser o víctima o creador de mi realidad. Si soy víctima, no la puedo cambiar, porque me siento una víctima y yo no la voy a poder cambiar, porque soy yo la única persona que la pueda cambiar. Pero si soy creador o creadora de mi realidad, yo voy a estar haciendo cosas que van hacia adelante y me puedo caer muchísimas veces, pero voy a llegar al objetivo. En algún momento voy a llegar al objetivo y lo importante es poder disfrutar del proceso. Uno quiere llegar a bajar 20 kilos y tiene que aprender a disfrutar del proceso. ¿Cómo puede aprender a disfrutar del proceso? Primero, enfrentándose y saliendo de su zona de confort. Porque el proceso al principio es difícil, pero después es un placer. Entonces, cuando yo empiezo a hacer un plan de alimentación, empiezo a hacer ejercicio y me empiezo a cuidar, primero me va a costar y voy a decir, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué me metí a hacer esto? ¿Quién me mandó a mí que yo no voy a poder con esto? Eso es lo que generalmente piensa la persona que tiene muchas emociones negativas. Después de que pasa por ese proceso y se acostumbra, todo se vuelve mágicamente diferente y empieza a sentir que puede, que lo está logrando y se vuelve un creador
en ese proceso de adelgazamiento. Y para poder ser un creador, uno puede ser un gato, pero se tiene que ver como un león siempre. Porque el ser un gato o un león solo depende del filtro que le pongamos. Cuando uno sabe que puede, cree que puede y actúa en consecuencia, es un león, no es un gato. Y los demás lo van a ver como un león, pero es uno el que tiene que verse como un león. ¿Sí? Eso es muy importante. Uno tiene que actuar como si ya lo tuviera. Yo no estoy en un proceso para ser flaco. Yo hoy empiezo a hacer todo lo que hace un flaco, porque es la forma en cómo voy a ser flaco. Voy a pensar como un flaco, voy a sentir como un flaco, eso se aprende. Me voy a mover como un flaco y voy a comer como un flaco. Entonces voy a ser un flaco. Y lo voy a hacer tanto tiempo que me voy a acostumbrar, va a entrar en el inconsciente, en el chip. Y yo ya voy a estar tan acostumbrada que después voy a salir y hacer alguna cosa que hacía un gordo y me voy a sentir diferente. Voy a decir, esto no es para mí. Lo primero que hay que hacer siempre es empezar por uno. Y esto lo quise poner porque yo he observado que las personas que tienen problema con el peso, en general, viven la vida de otros. Viven la vida de los demás. Y viven en función de lo que los otros necesitan. Y se olvidan de lo que ellos necesitan. Entonces, hay que trabajar muchísimo. A veces no es conmigo, a veces es en terapia, porque yo también sé hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar como nutricionista y especialista en PNL, no soy psicóloga. Entonces hay que trabajar la autoestima, porque esa persona está tan preocupada por los otros que se olvida de sí mismo. Y no puede cambiar nada porque todos sus problemas están en los otros. Es una víctima de su situación y crea situaciones buenas para otros, pero no se está queriendo, no se está cuidando. Y después, a veces en la vida, situaciones muy complejas son las que hacen que uno vea que se tiene que cuidar uno, porque vino solo, se va solo. Y puede tener muchas compañías muy buenas en la vida, pero se tiene que preocupar por su situación. Cuando la persona empieza a preocuparse por sí mismo, y eso nunca es ser egoísta, es pensar en uno, es quererse, es amarse a uno mismo. Cuando uno se quiere, puede hacer tantas cosas mejores por otros, porque nosotros ¿qué queremos de la gente que tenemos alrededor? Verla bien. Cuando una persona se quiere y se cuida, la estamos viendo bien. ¿Sí? Estamos ayudando mucho más cuidándonos a nosotros que no cuidándonos a nosotros y tratando de cuidar a todo el mundo. Primero tenemos que estar nosotros. Cuando hay un plan también tenemos que decir lo que nos está pasando y tenemos que decir, necesito que me ayuden. ¿Sí? Muchas veces las personas hacen planes y el resto no saben que están haciendo un plan de adelgazamiento. Y un plan de adelgazamiento implica muchos movimientos emocionales. Entonces tengo que participar a mi familia. Muchas veces hay que aprender a decir, necesito que me ayuden. Porque si no la familia puede hacer un boicot sin saberlo y a veces saben, igual sucede, porque la alimentación la traemos desde el primer momento en que abrimos los ojos. Y a veces hay situaciones muy patológicas que están en la familia y que tenemos que convivir nosotros, que estamos tratando de hacer una alimentación acorde con esas situaciones de otros. Pero acuérdense, lo que puedo generar yo, lo que genero yo y puedo mantenerlo yo, es lo único que yo voy a poder cambiar realmente. El resto va a tener que resolver su propia situación. Para crear, un creador tiene que estar equilibrado emocionalmente. Eso no quiere decir que sea un hombre o una mujer perfectamente en equilibrio. Yo creo que eso es lo que todo el mundo trata de hacer todos los días de su vida y a veces cuesta más, a veces cuesta menos, a veces nos sale mejor, a veces no tan bien. Pero tengo que estar equilibrado emocionalmente y lo mejor para estar equilibrado emocionalmente, que yo lo hablé mucho en la otra charla, es cuando tengo una emoción negativa, tengo que reconocerla. Cuando yo voy a comer, no como por ansiedad. Esa es una forma mal dicha, porque en realidad la ansiedad es otro proceso y nos salva. La ansiedad en sí me vienen a robar, me van a sacar la cartera. Yo tengo un proceso de ansiedad y corro, yo salvo mi vida, eso es ansiedad. Esa es la verdadera ansiedad y es positiva, no es negativa. Salvó mi vida. Lo que yo tengo frente a un alimento puede ser angustia, puede ser dolor, puede ser tristeza y tantas otras emociones negativas. Las más comunes en el consultorio, angustia, dolor, tristeza. Estoy deprimida, estoy angustiada.
Y ahí es que quiero comer lo que no debería comer. ¿Y qué voy a elegir para comer? No me voy a elegir una manzana. Voy a elegir alimentos que me eleven sustancias para sentirme mejor por 15 minutos, porque no son ni media hora nos dura esa sensación. Entonces, esa emoción negativa termina repercutiendo en mi estado de salud y en mi dieta, en mi plan de alimentación. Lo que tengo que hacer en ese momento es reconocer que me está pasando eso, porque si uno no reconoce no puede resolver nunca. Y después cambiarla por una emoción positiva. Bajar la velocidad. Cada día corremos más. Nos pasamos la vida corriendo. Y cuando las personas corren, lo urgente, acuérdense de esto, lo urgente siempre supera lo importante. Y lo urgente no es importante. Todo lo que realmente a mí me importa en la vida es importante. Lo demás es urgente. Cuando tengo una situación de vida grave, ahí me doy cuenta de lo que es realmente importante. Y de todo lo otro que quería hacer ya, que me estresaba, por ejemplo, cumplir con otros. Primero tengo que cumplir conmigo. Y cumplir conmigo es hacer un plan de alimentación acorde y es empezar a gestionar mis emociones. Siempre pensando en positivo. Es realmente muy importante siempre pensar en positivo. Y yo se lo repito y lo repito y lo repito porque es la base. Cuando una persona se empieza a acostumbrar a pensar en positivo, después tiene la mayor parte de sus pensamientos en positivo y no se da cuenta, por suerte, porque ya está en el inconsciente. Y la vida es mejor, y me va bien, y me pasan cosas muy buenas, porque estoy atrayendo cuestiones positivas. Porque mi inconsciente está puesto en el positivo, no en el negativo. Cuesta muchísimo. Y se puede hacer por dos cosas. Las personas en la vida cambian por dos cosas. Porque les pasa algo muy grave y recapacitan, o porque tienen una gran intuición y lo hacen durante años. Es decir, durante años están tratando de cambiarlo y también lo logran. En general, la primera es más común, pero en realidad es mucho más traumática. Entonces, no esperen a que les pase realmente algo importante para que digan, esto es realmente lo importante, lo empiezo a hacer. Hacerse cargo de las actitudes. Uno tiene que hacerse siempre cargo de uno. Cuando yo no puedo cumplir con mi plan, soy yo la que no lo puedo hacer. Si no, estoy en la escalera y no me estoy haciendo cargo y me quejo y estoy en ese papel de víctima que no me está ayudando en nada. Querer cambiar la situación. A veces las personas no quieren cambiar la situación, aunque digan que la quieren cambiar, porque por alguna razón ese sobrepeso algo logra. Por ejemplo, les doy un ejemplo común, cuando una pareja, él es flaco, ella es obesa, viven en familia, tienen hijos. Ella vive para toda la familia menos para ella, para que los demás estén bien, los horarios son de los demás, toda la vida está supeditada a la vida de los demás. Tiene una obesidad que todos los años se va exacerbando. Empieza a tocar diferentes órganos y sistemas, porque la obesidad es una enfermedad inflamatoria. Tiene diabetes, empieza a tener problemas renales, empieza a tener problemas graves. Pero ella no quiere cambiar esa situación, aunque diga que sí. ¿Por qué no la quiere cambiar? Porque ella así es como puede lograr que su esposo y sus hijos la vean. Porque tiene un problema y ese problema hace que ella sea vista. Estoy aquí. Entonces a veces hay que trabajar esas cosas para poder empezar a hacer un plan de alimentación o hacerlo conjuntamente. Ahí está el don psicólogo que nos salva, porque para eso son ideales. Un lujo trabajar con ellos. Saber que la respuesta a la situación siempre está en uno mismo. Nadie más lo puede hacer que nosotros mismos. Las tentaciones siempre van a estar. Y les digo más, cada vez van a ser peores. Porque la industria, en general, yo estoy dando una charla con una empresa responsable que tiene productos de alta calidad y que está preocupándose por ir más allá de los alimentos. Pero eso no es lo común. Lo común es que las empresas quieren vender y lo único que les interesa es eso. Entonces tienen productos altamente adictivos y multiprocesados. Las papitas, las nuggets,
Esos son multiprocesados, se procesaron muchísimas veces. Y ya tienen ingredientes que ya están procesados. Tienen mucha grasa, muchos hidratos de carbono, altamente adictivos. ¿Y a ellos qué les interesa? Vender. Entonces, cuanto más adictivo sea el producto, más voy a poder vender. Eso va a ser cada vez peor. Eso va a seguir sucediendo. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿A tratar de que eso cambie? No. Si no lo puedo generar yo, si no lo generé yo y no lo mantengo yo, no lo puedo cambiar. Yo solo puedo cambiar yo. Entonces, es una decisión hacer un plan de alimentación y llevar una alimentación adecuada, porque capaz que no es un plan de alimentación y que hay gente que tiene un peso normal y lo que quiere es alimentarse bien. También es una decisión de todos los días. Y es todos los días, hoy lo voy a hacer. Es un trabajo de todos los días. Es un autocuidado de todos los días. Llega un momento que forma parte de las actividades. Es como bañarse, comer bien. La búsqueda del equilibrio nutricional. Hoy en día se están abriendo las puertas para otro tipo de alimentaciones. Yo en eso abro mucho la oreja, porque si hay algo que uno sabe, que cuanto más sabe, se da cuenta que sabe menos. No sé si me explico. Entonces tiene que aprender a escuchar al otro. Yo aprendí muchísimo de vegetarianismo con pacientes vegetarianos, porque yo en la facultad no había aprendido de vegetarianismo. Ni siquiera les interesaba estudiar el vegetarianismo. Y eran divinamente sanos y eran vegetarianos, pero tenían sobrepeso. Entonces yo los ayudaba a bajar y ellos me ayudaban a conocer otros alimentos. Y he conocido mucho. Ahí cuando ustedes ven la búsqueda del equilibrio, aparecen las carnes y los huevos, porque en general la gente busca el equilibrio con todos los alimentos, pero igual se puede lograr con diferentes formas de alimentación. ¿Sí? Hoy en día, la búsqueda del equilibrio nutricional puede implicar empezar con un proceso de desintoxicación. Antes era, por favor, un proceso de desintoxicación, jamás, porque a la persona la vas a desnutrir. No, en 3 semanas nadie se desnutre. En 3 semanas lo que hacen es eliminar una cantidad de tóxicos y metales pesados y empezar un plan de alimentación con el terreno limpio. Eso depende mucho del otro paciente, pero la búsqueda del equilibrio nutricional siempre depende del paciente, de lo que él quiera hacer. Uno se tiene que adaptar como nutricionista y ayudarlo a gestionar mejor sus emociones en esa búsqueda. Cuanto a veces vienen tan creadores y saben tanto lo que quieren, que es facilísimo para el nutricionista. ¿Sí? Pero puede ser que no tengan una alimentación con todos los alimentos que estudiamos. Nosotros nos tenemos que salir de la estructura también. Los nutricionistas somos extremadamente estructurados. Y nos enseñaron a ser así. Yo hablo porque yo soy igual. Entonces uno tiene que aprender a salirse y adaptarse al otro. Fíjense la diferencia entre el apetito físico, entre la necesidad de comer real o el hambre, para hacerlo fácil, y el apetito emocional. El apetito físico tiende a presentarse gradualmente. Empiezo a tener hambre, empiezo a sentir que tengo hambre. Bueno, voy a comer. Miro la hora, en un ratito como. El flaco hace eso, en un ratito como. No se va a levantar a comer porque está haciendo otra cosa y más importante que la comida. El flaco, la comida es una parte más de la vida, pero no es la vida. El apetito emocional lo siento súbitamente, es urgente, lo tengo que comer ya. Es una emoción que me está faltando, entonces la quiero suplir con la comida. Mira cómo se ríen allá. Fácil. El apetito físico puede ser satisfecho con cualquier tipo de comida. ¿Ustedes se acuerdan cuando el nene te decía, quiero un alfajor, hay una manzana? No, pero yo quiero un alfajor. Entonces no tenés hambre. ¿No se lo dijeron nunca a su hijo? Bueno, es verdad, es así. Si tiene hambre va a comer lo que haya. Si no, lo que tiene es llamar la atención, es un apetito emocional por algo, es un antojo por algo. Y adivinen cuáles son los antojos, porque por manzana no son. Por lechuga y tomate tampoco. Siempre terminan siendo por helados, por pizza, por grasa con hidratos de carbono. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque nos sube la serotonina y nos sentimos divinos por 15, 20 minutos y a la media hora es ¿por qué me comí esto? A veces hasta estoy pensando mientras como, ¿por qué me estoy comiendo esto? Ni siquiera lo disfruto y lo siento con culpa. Y si hay algo que nunca hay que sentir en esta vida es culpa. Olvídense de la palabra culpa, porque no tiene nada que ver con ser creador, tener culpa. Cuando uno es creador va para adelante, si se equivoca se levanta y no se cuestiona si tiene la culpa o no tiene la culpa, pero en realidad es irrelevante. Lo que tiene que hacer es cambiar la situación. Una vez que está lleno, es probable que deje de comer. Si el apetito es físico,
Cuando el apetito es emocional, no puedo dejar de comer o me paso comiendo todo el día. Y ahí es que tengo una adicción, que fue el tema que hablamos la charla pasada. Es apetito emocional. De físico no tiene nada. Cuando hay alguien que me dice, después de la comida me comí un alfajorcito porque lo necesito. Claro, lo necesita, está exacto, pero no para estar saludable. Lo necesita emocionalmente. Y a veces tiene que ver con que la abuela, a los 6, 7, 8 años, me daba la comida con un alfajorcito. Entonces yo acerco a la abuela, que capaz que ni siquiera está hoy acá. Y si no me doy cuenta de eso, no puedo corregirlo, porque no lo veo. Esa es la necesidad, que no tiene nada que ver con el alfajorcito, tiene que ver con el amor de la abuela que me daba, cuando me daba el alfajorcito. Porque aparte fuimos criados con amor y comida mezclados siempre. Venimos de generaciones que pasaron mucha hambre. Italianos, españoles, judíos, pasaron mal. Pasaron hambre. Cuando pudieron, quisieron salir de eso. Nunca más pasó hambre. ¿Sí? Los platos en mi familia italiana, si comías un plato era ofensa, tenías que comer 2. Y no tenía nada que ver con la comida, era emocional. Porque nunca más querían pasar por esas situaciones. Pero hay que concientizarlas para poder revertirlas. Si no nos damos cuenta, no lo podemos corregir. No causa sentimiento de culpa. Cuando yo como bien y estoy comiendo por hambre, no tengo sentimiento de culpa. Pero si estoy comiendo por ansiedad, me siento muy mal después de que comí. Y eso no puede suceder. No se permitan sentirse mal. Si hay algo que los molesta, desahóguense y después empiecen a gestionar todo lo positivo que tienen. Porque la vida es para ser vivida en felicidad, no para estar todo el tiempo angustiado. La vida tiene que ser dignamente vivida. Y para ser dignamente vivida hay que ser sumamente positivo y tratar de ser feliz y hacer feliz a todos los que tenemos alrededor. Esa es la realidad. Ahí está nuestro gordo y nuestro flaco. Qué diferencia, ¿no? La fisiología, la postura, ¿quién protege a quién? Bueno, sin querer ofender a nadie, en general el pensamiento del gordo es así, es triste, está angustiado, siente que no puede. Y el del flaco, en relación a la comida, es así. ¿Qué dice una persona que lucha por bajar de peso? Y esto es importante porque acuérdense que nosotros nos estamos hablando todo el tiempo. Entonces, si nos estamos diciendo estas cosas todo el tiempo, estoy haciendo un plan de alimentación y además estoy diciéndome todo el tiempo que no voy a poder. Dice, bajar de peso es muy difícil, mantenerlo mucho más. Bajar de peso es muy fácil, mantenerlo es mucho más difícil. Esa es la verdad de la nutrición. ¿Por qué? Porque si no cambió el chip y cambió la conducta, vuelve a aumentar de peso. Las dietas mágicas no existen, la magia está en cada uno. Pero realmente se puede, muestras sobran. Estar a dieta altera mi humor. Claro que altera el humor. ¿Cómo vas a salirte de tu zona de confort sin que se te altere el humor? La zona de confort es esa zona. Lo voy a repetir porque hay gente que no estaba en la otra charla. Es esa zona en la que uno está cómodo pero incómodo. Todo el tiempo se queja pero no cambia la situación. Tengo un sobrepeso, me siento que no me estoy cuidando, pero no salgo de esa situación. No salgo, estoy en la queja, estoy en la víctima. No puedo, no voy a poder. Me estoy diciendo todo el tiempo, no voy a poder. Quizá me diga, puedo, pero no lo voy a poder mantener. ¿Sí? Espero que otro lo haga. Voy al mejor profesional, pero yo no lo estoy pudiendo hacer. La barrera es mía. Entonces, esa zona de confort, cuando yo me salgo y empiezo un proceso de aprendizaje, estoy incómodo. Porque hace años que estaba en esa situación, que era cómoda, pero era incómoda a la vez. Pero yo estaba ahí porque era conocida. Una situación conocida no me genera demasiado estrés. Me genera angustia, pero no estrés. Cuando yo me salgo de la zona de confort, sí me estreso. Bienvenido ese estrés, porque ese estrés es el que está en la zona de aprendizaje, cuando estoy haciendo un plan y cuando me estoy enfrentando a todos mis miedos, mis emociones y mis situaciones conflictivas para poder superarme. El día que yo paso de esa zona a la zona mágica, porque sucede siempre que mantengo la conducta, yo paso a una zona realmente mágica, donde ya la alimentación pasa por otro lado,
me veo bien, me siento bien y realmente yo soy otra persona. Pero no porque bajé de peso. Soy otra persona por lo que tuve que hacer y en lo que me tuve que convertir para poder bajar de peso. Yo soy el león. No solamente me veo como el león, yo soy el león. Las dietas no funcionan. Si no las hago, no funcionan. Segurísimas. Estamos en la misma. Todo empieza y termina en la conducta, no en el plan en sí. Lo dejé para el final porque el soy gordo es lo más común. No es gordo, está gordo, que no es lo mismo. Si yo todo el tiempo me estoy diciendo soy gordo, me estoy engordando, porque estoy diciéndole a mi mente que soy gordo. Y yo no soy gordo, yo soy Juan, Felipe, María. No dejen que le digan gordo. Viene el gordo a comer. ¿Y quién es el gordo? ¿Cómo se llama el gordo? Es cariñoso, no importa. Le estoy diciendo a la persona que es gorda, todo el tiempo. Estoy decretando su gordura para toda la vida. Y no es así, él no es gordo, él está gordo ahora. Pero como todo puede cambiar, ese tipo de cosas que pensamos y que nos decimos son tan nocivas o pueden ser tan potencializadoras que hay que empezar a cambiar la forma en cómo hablamos y nos hablamos. Y mágicamente cambian las relaciones con los otros. La persona que generalmente lucha por su peso, como decíamos hoy, está en la pose de víctima. Casi me obligaron a comer. Esto es lo que recojo en las consultas. Casi me obligaron a comer, no engordaba tanto. Entonces comí un poquito, me salí de lo que yo había planificado, no de la nutricionista, lo que había planificado, yo planifico con el otro, planifica en realidad el paciente. Pero ¿qué es lo que hizo realmente? A quien realmente se falló es a él mismo, porque el contrato es con él mismo. ¿Sí? Uno acompaña el proceso, pero el proceso lo hace otro. Entonces, el no engorda tanto es salirme de mi propio límite. Imagínense que ustedes tuvieran un hijo y le tienen que poner límites. ¿Qué le dirían? Ah, no importa, hoy no importa, igual mañana se lo bien. No lo hacen. Porque saben que la orden siempre tiene que ser congruente y tiene que ser repetida. Y bueno, esto es exactamente lo mismo. No se den permisos en ese sentido. Dense permiso de sentirse mejor, emocionalmente mejores. Pero cuando tienen que sentarse a hacer un plan de alimentación, háganlo estrictamente. Cumplan con ustedes mismos. No me pude resistir, no me gusta salir, ni caminar, ni moverme. En general, la persona que tiene sobrepeso no lo hace, no sale, no camina, no se mueve porque está en zona de confort. Es lo mismo, pero en vez de ser con la alimentación, es con la actividad física. Claro, empieza a hacer actividad física, se siente mal, no tiene ganas, va enojado al gimnasio, hace gimnasia enojado, se va enojado. Que nunca... Pero después pasa, todo pasa, porque en algún momento te sentís mejor, dormís mejor, y tu capacidad... ¿Qué sucede generalmente? Cuando las personas están estresadas mentalmente, pero físicamente no duermen bien, están de mal humor, se llevan mal con las personas que tienen alrededor, están irascibles. ¿Por qué? Porque tienen una actividad mental mucho más grande que física. Cuando voy al gimnasio, los primeros días, la actividad física me devasta. Y ahí estoy tan cansado físicamente que cuando me acuesto me duermo. Porque supera el cansancio físico al cansancio mental. Nosotros estamos acostumbrados a tener cansancio mental, porque estamos con ese rollo constante y muchas veces negativo. Pero no estamos acostumbrados a tener cansancio físico. Tienen que cansarse físicamente, tienen que llevar el cansancio a que sea equilibrado con lo mental. Porque después empieza a bajar el cansancio mental y también baja el físico, porque uno se adapta a la situación de ejercicio. ¿Qué dice un flaco cuando le preguntan? Son fenomenales, porque los flacos no les importa, no se estresan en absoluto. Los flacos disfrutan de la comida, disfrutan, pasan bien con la comida. Jamás un flaco piensa que va a ser gordo. No pasa por su cabeza que va a tener un sobrepeso, ni siquiera, menos una obesidad. No se le ocurre, no está en el chip. Van a ser flacos toda la vida. Si lo quiero hacer imaginarse gordo, lo cual no estaría bueno porque la idea es imaginarse flaco, el flaco no puede, porque no puede. Yo no podría. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque en el chip está, soy flaco, voy a ser flaco toda la vida y nada me va a sacar de esta delgadez. Disfruta de caminar, disfruta de compartir, no disfruta solo de la comida
cuando va a un lugar a comer, generalmente la persona que tiene sobrepeso disfruta del resto, pero disfruta más de la comida. En realidad no disfruta, come mucho. El flaco prioriza mucho más otras cosas. El aire libre, el caminar, el salir, en general. A veces la computadora, no es que los flacos también hay flacos sedentarios. Pero como comen poquito, no tienen problemas. O hacen las dos cosas. Pero ellos priorizan otras cosas. Para el obeso, para la persona que tiene sobrepeso, la comida es tan importante que está siempre en la prioridad 1. Ellos tienen otra forma de procesar la información. Y el flaco sabe cuando está satisfecho porque come mucho más despacio. No tiene concientizado lo de la respiración abdominal, no, pero lo hace naturalmente, come mucho más despacio. Este señor es un señor que se llama Miguel, que hoy no está, y él hizo el proceso de bajar de peso, pero hizo un gran proceso de cambio de pensamiento. Llegó al consultorio con su señora, lo hicieron juntos, él ya está de alta hace mucho, y él, cuando cocinaba, se empezó a cocinar, me subía las imágenes a Facebook. Entonces yo tenía todas las cosas que habíamos planificado, estaban en Facebook. Y a mí lo que me importaba realmente era lo que se empoderó. Él realmente estaba empoderado en ese cambio. Duró 6 meses, bajó 20 kilos y está muy bien. Y su señora le quedan los últimos kilos. Él aprendió, como todos aprenden, para poder mantener la delgadez, aprendió a pensar como flaco, a actuar como flaco, a sentir como flaco. Hoy en día es otra persona. Camina por la calle diferente, porque él realmente hizo un gran cambio en el proceso. Y cuando yo hablo con él, me doy cuenta de que el cambio va mucho más allá de la alimentación. Pero el cambio lo hizo él, no lo hice yo. Porque uno no siempre estructura todo como yo les mostré la otra vez. Depende mucho del paciente. Él hizo un cambio interno. Él se propuso hacer un cambio en su vida. Y bueno, eso es lo que se les invita a hacer un cambio de vida. La dieta es eso, es un cambio de vida. Un cambio de pensamiento, un cambio de relacionamiento con los otros, un cambio de alimentación, un cambio hacia un mayor ejercicio físico, un cambio hacia el autocuidado, ¿sí? Hacia el quererse, hacia el cuidarse, y realmente vale la pena hacerlo. Pero el único que puede hacerlo es uno mismo. Es decir, no lo puede hacer nadie más que uno mismo. Nadie puede hacer por ustedes lo que ustedes no hacen por ustedes mismos.